Ahí está. Una vez que conocen el concepto de nomenclatura y que para nombrar los compuestos químicos necesitan saber la carga positiva o negativa de los elementos químicos que constituyen una molécula, se empiezan a aplicar las reglas de nomenclatura. Entonces aquí, pues aquí al principio les di las reglas de cómo conocer esos números de oxidación o cargas positivas o negativas de los elementos químicos, donde les comento que los elementos de la 1A trabajan con +1, los de la familia 2A trabajan con +2, y aquí está la tablita, según un número de oxidación de los elementos químicos, la tabla periódica, pero de pura familia A. En este caso, a partir de la familia 4A hasta la 7A, tienen cargas negativas, pero eso se refiere a los no metales. Si recuerdan, en la tabla periódica hay una división en forma de escalerita. Arriba de la escalerita están los no metales. Estas serían sus cargas negativas a partir de la familia 4A para los no metales. Los de las 4A trabajan con -4, familia 5A con -3, 6A con -2, 7A con -1. Y familia 8A, pues son los gases nobles que no reaccionan con otros elementos químicos. ¿Vale? Estos cargas negativas es cuando los no metales se combinan con los metales. Pero también vemos que ahí en las mismas columnas de la familia 3A hasta la 7A tienen cargas positivas. Bueno, estas cargas positivas es cuando los no metales se combinan con el oxígeno, que también es un no metal. Y en este caso el oxígeno, su carga es de -2, está en la familia 6A, pues trabaja con -2 por estar en la familia 6A. Con esto trabaja el oxígeno con -2. Y al unirse con los no metales, pues estos van a ser los números de oxidación de los no metales de las familias A, que son números de oxidación o cargas positivas. Para los números de oxidación de los metales de las familias B, pues hay que consultar tabla periódica. Aquí no hay ninguna regla, hay que consultar tabla periódica. Otra regla que les di por ahí, que el hidrógeno, al combinarse con los no metales, el hidrógeno, que también es un no metal, en este caso el hidrógeno al combinarse con los no metales va a trabajar con +1, va a ser positivo. Los no metales son más negativos que el hidrógeno. Entonces, los no metales negativos, ya saben qué carga tienen los no metales. Según la familia que estén, van a tener solamente una carga negativa. Entonces, pero en este caso el hidrógeno va a trabajar con +1 el hidrógeno. Más sin embargo, cuando el hidrógeno se combina con metales, que todos los metales regularmente son positivos o siempre son positivos los metales, entonces el hidrógeno va a trabajar con -1. Es el electrón que le va a estar donando los metales al átomo de hidrógeno para que su primer y última capa que tiene, nada más tiene una, esté completa con 2 electrones. Acuérdense que la primera capa, la capa número 1, solamente acepta 2 electrones. Entonces, por eso tanto el hidrógeno gana un electrón al unirse con metales, y entonces en este caso va a trabajar con -1 el hidrógeno. Bueno, aquí están las cargas que acabo de mencionar de la familia 1A y 2A. Vamos ahora a reglas para escribir las fórmulas de los compuestos químicos. Una vez que conocen las cargas de los elementos químicos, entonces vamos a ver cómo se van a escribir las fórmulas de los compuestos. Dice que hay que combinar solamente cargas positivas con cargas negativas. Las valencias positivas le llaman cationes y las valencias negativas se le llaman aniones. Hay 2 tipos de compuestos químicos al formar moléculas. 2 tipos de compuestos. Compuestos covalentes, donde ninguno de los átomos pierde electrones. Ninguno pierde, más comparten entre ellos. Entonces
Regularmente siempre el que pierde es positivo, pero en este caso en los enlaces covalentes nadie pierde. Pero pues va a ser el positivo aquel átomo que es más electropositivo o más bien es menos electronegativo. Y el negativo pues es más electronegativo. En la tabla periódica los elementos más electronegativos se encuentran mirando a la tabla periódica de frente. Los elementos más electronegativos son los que están a la derecha y en la parte superior. En este caso, el elemento más electronegativo es el flúor y después le sigue el oxígeno. Son los más electronegativos. Del más electropositivo nos iríamos a la familia 1A hasta el último elemento que está hasta abajo. Sería el elemento más electropositivo o el menos electronegativo. ¿Vale? También, para indicar el número de átomos que forman las moléculas de los dos compuestos, dice que se va a indicar por un subíndice que lleva, o un índice que lleva el símbolo del elemento químico que me representa al átomo de esa molécula. No va a llevar signo porque no puedo decir que tengo menos 2 cloros o menos 2 cloros o menos un sodio, no puedo decir, entonces siempre se pone, siempre el índice es positivo. Si un grupo de átomos llamado radical aparece más de una vez, bueno, vamos a ver, moléculas donde está formado por 3 átomos diferentes, entonces, el primer elemento químico de la fórmula de ese compuesto, el primer elemento químico se considera positivo y los otros dos átomos se va a sumar las cargas de los dos átomos y le debe dar como resultado una carga negativa. Quiere decir que los dos átomos que se encuentran al lado derecho, mirando de frente la fórmula, del lado derecho van los dos átomos, se le va a dar nombre de radical negativo, y el primer átomo va a ser positivo. ¿Vale? Bueno, en ocasiones un átomo, el átomo positivo, se une a dos radicales negativos. Cuando tengo 2 o más radicales negativos, a ese radical que está formado por 2 átomos, entonces se tiene que encerrar entre paréntesis y se le tiene que poner el índice que me va a indicar cuántos radicales son los que se van a unir al primer átomo, al catión. En este caso aquí vemos la fórmula de hidróxido de calcio, indica que se están uniendo 2 radicales OH a un átomo de calcio, por eso se pone entre paréntesis el radical OH y fuera del paréntesis se le pone el 2. Si no le ponemos paréntesis, este 2 nomás me va a involucrar al hidrógeno y no me va a involucrar al oxígeno. Entonces este 2 me involucra tanto a oxígeno como a hidrógeno. La escritura de las fórmulas dice que para ponerlo, primero se pone el elemento positivo y después el elemento negativo. El elemento positivo se llama catión y el elemento negativo se llama anión. Para nombrarlo, se nombra al revés, se nombra primero el anión y después se nombra el catión. En este caso aquí tenemos Na y Cl, Na es sodio y Cl es cloro. Se llama cloruro de sodio. El otro es potasio, la K es potasio y la I es yodo. Se nombra primero el radical, el anión y después el catión. Yoduro es el anión y el potasio es el catión de potasio. De esa forma. Para formar la simbología de la molécula, simplemente una vez que sabemos las cargas o número de oxidación de los átomos que se van a unir, lo que hacemos es
la carga positiva pasa como índice del anión del átomo negativo y la carga negativa del átomo negativo pasa como índice del elemento de carga positiva. Quiere decir en este caso que se van a unir 2 aluminios con 3 oxígenos. Por eso al aluminio se le pone el índice 2 y al oxígeno se le pone el índice 3. El 3 viene de la carga del aluminio, que es más 3, y el 2 viene de la carga del oxígeno, que es de menos 2. ¿Vale? Entonces, ahí está. En caso que la carga de ambos átomos que se van a unir es la misma, nada más que con signos contrarios, ya no tiene caso hacer el cruzamiento. Por lo siguiente, cuando los átomos antes de unirse son neutros, es decir, tienen los mismos protones como de electrones. Y una vez que se unen para formar moléculas, esa molécula también a la hora de sumar las cargas positivas y cargas negativas, en total debe dar 0. En su caso, si nos regresamos a la molécula que formamos Al índice 2 o índice 3, el óxido de aluminio, lo que hacemos es, decimos, un aluminio tiene carga de más 3, pero como tengo 2 aluminios, entonces multiplico 2 por más 3, da más 6. Con el oxígeno hacemos lo mismo. Un átomo de oxígeno tiene carga de menos 2. Como son 3 átomos de oxígeno, multiplico 3 por menos 2, da menos 6. Y tenía yo más 6 de aluminio, más 6 y menos 6 da 0. Entonces debe dar 0 la suma de cargas positivas y cargas negativas es en una molécula. Entonces aquí, para la hora de escribir la otra fórmula que tengo magnesio más 2 y oxígeno menos 2, ya no se hace el cruzamiento porque ya se neutralizó. Por ejemplo, si yo sumo el más 2 del magnesio y lo sumo con el menos 2 del oxígeno, me va a dar 0. Más 2 y menos 2, 0. Entonces simplemente se ponen juntos los dos átomos y se forma automáticamente la molécula de óxido de magnesio. Ya no es necesario ponerle los índices. ¿Vale? Y tengo el otro, el litio más 1 y el bromo menos 1, pues también igual. De todas formas no se le iba a poner índice porque cuando el índice es 1 no se le pone índice al átomo, porque simplemente con poner el símbolo del átomo ya estamos hablando de un solo átomo, no tenemos necesidad de ponerle índice al átomo cuando en la molécula solamente tenemos un átomo, una clase de ese átomo, ¿sale? Aquí hay otros ejemplos. El estaño más 4 pasa como un índice del azufre, Sn, y el azufre que es S menos 2 pasa como índice del estaño. Entonces quedaría estaño 2 y azufre 4. Pero como matemáticas, cuando nos tenemos una fracción, decimos, hay que reducir a su mínima expresión. Aquí también, como tengo azufre índice 2, perdón, estaño Sn índice 2 y S o azufre índice 4, los dos son par, entonces le saco mitad, mitad de 2 da 1 y mitad de 4 da 2, entonces la fórmula queda Sn, índice 1, cuando es índice 1 pues ya no se pone, S de azufre y le pongo el índice 2, ya se simplificó, ¿vale? Igual también con el otro, azufre más 6 con oxígeno menos 2. Le ponemos al índice, al azufre le pongo como índice 2 y al oxígeno le pongo como índice 6. Como los dos son par, le saco mitad al 2, da 1, mitad al 6 da 3, entonces tengo SO índice 3. ¿Vale? Entonces ahí tengo el otro compuesto químico. Igual con el carbono más 4 con el oxígeno menos 2 también pasa lo mismo. Y después hay otro ejercicio donde ustedes pueden practicar. Bueno, una vez que ya sabemos cómo formar las moléculas, vámonos con la nomenclatura de química inorgánica. Vamos a ver las reglas de todos. Para eso, vamos a ver que tenemos hasta 9. Aquí ya más puse 8. Me faltaron los peróxidos.
pero son 9 grupos inorgánicos. Los óxidos que están formados por un metal y oxígeno, los hidruros metálicos, metal e hidrógeno, bases o hidróxidos, metal, oxígeno, hidrógeno, sales binarias formadas por un metal y un no metal, anhídridos formados por un no metal y oxígeno, hidruros no metálicos formados por hidrógeno y un no metal, oxiácidos formados por hidrógeno, un no metal y oxígeno, oxisales formados por metal, un no metal y oxígeno, oxisales. Algunas veces, bueno, y el del peróxido formado por metal y oxígeno también. Alguna vez puede ser un metal como el manganeso, el vanadio, el molibdeno, etc. Le decía que también los peróxidos formados por un metal y oxígeno, nada más que aquí en los peróxidos el oxígeno trabaja con -1. En todos los compuestos que nombré donde hay oxígeno, el oxígeno trabaja con -2, pero solamente en peróxidos el oxígeno trabaja con -1. Hay 3 clases de grupos funcionales: compuestos binarios que están formados por 2 átomos diferentes, ternarios por 3 átomos diferentes y cuaternarios por 4 átomos diferentes. Para empezar a estudiar todos los compuestos químicos, vamos a hacer uso de 2 tablas, de 2 mapas conceptuales, pero en los mapas conceptuales vamos a manejar la siguiente simbología. M de metal me va a representar un metal de forma general, y la X me va a representar de forma general a los no metales. Cuando tengo un metal con 2 números de oxidación, para el número de oxidación mayor, ICO, para el número de oxidación le doy terminación ICO al metal, nombro al metal con terminación ICO. Cuando trabaja con su carga menor, nombro al metal con terminación OSO. En ocasiones no se manejan estos, ni ICO ni OSO, no se manejan números romanos para indicar el número de carga del metal. Una vez que entendimos, vamos a empezar a estudiar los compuestos binarios, ¿sale? Hasta ahí no hay dudas. Vamos a hacer una pausa para continuar. ¿No hay dudas? No, profe. No, profe.